Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Durante una hora estaremos conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Comenzamos. Buenas tardes, compañeras y compañeros, camaradas de la Resistencia, compañeras y compañeros jubilados. Es muy grato saludarles nuevamente, como todos los lunes, en este su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Es muy importante tener la oportunidad de comunicarnos con ustedes, porque hay que comentar varios temas, principalmente lo que se refiere a nuestro proceso de campaña, nuestro proceso electoral que va avanzando, y pues tendremos la oportunidad de comentar cómo vemos, cómo ha estado en la mayoría de los lugares que nuestra planilla 11 de octubre ha visitado. Pero también habremos de comentar todo lo que se refiere al proceso de votaciones. Asimismo, estaremos hablando acerca de el propósito de llevar a cabo una asamblea de jubilados, un foro en defensa de nuestra cuota diaria de jubilación y promover una iniciativa de ley para renacionalizar los fondos de pensiones, es decir, para rescatar de la voracidad de los banqueros a través de las Afores nuestro fondo de pensiones. Pero antes de iniciar nuestro programa, como siempre, me es grato enviarle un saludo a nuestro camarada secretario general, al compañero Martín Esparza Flores, a todo el Comité Central y de manera muy especial a nuestra planilla 11 de octubre, que en estos momentos ya va camino a la división Tepustepec, en donde se presentará la planilla por ahí alrededor de las 5 de la tarde. Esperemos que lleguen con bien nuestros compañeros, y también quiero enviar un saludo especial a nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, secretario de Economía, a nuestro compañero Memo Cruz y a todos nuestros camaradas que colaboran con Israel ahí en la Secretaría de Economía, y al compañero Eric. También, aunque he cometido el descuido de agradecer públicamente a nuestra compañerita Sati, que nos apoya aquí, a quien también le damos un saludo y nuestro agradecimiento por todo el apoyo que nos da para hacer posible esta transmisión. Bien, compañeros, pues entramos ya prácticamente en los últimos días de la campaña que está llevando a cabo nuestra planilla 11 de octubre, a efecto de que a partir del día 16 de este mes la organización esté en la posibilidad de acudir a las urnas. Yo creo que, a juzgar por la participación y la concurrencia que ha estado presente en los distintos eventos en donde ha estado presentándose nuestra planilla, va reanimando a toda la organización a partir de los mensajes que contienen el compromiso que los candidatos están asumiendo para, en principio y de manera muy importante, encontrar el camino que nos lleve a la solución del conflicto
en la forma más rápida posible. Ciertamente, en los primeros días de la campaña se escuchaban voces en el sentido de cierto desánimo, porque bueno, pues los compañeros están esperando que en la campaña se dé la fecha de cuándo regresan a trabajar. Siendo muy legítimo esa aspiración, ese deseo, reconociendo la imperiosa necesidad que existe de que ya nuestros compañeros estén laborando. Sin embargo, frente a eso también tenemos que reconocer que el gobierno está ejerciendo todo el poder del Estado para, no digo que descarrilar la negociación, pero sí para darle largas a la solución, y eso nos queda muy claro. Si nosotros tomamos en consideración lo que ha venido sucediendo desde el momento en que nuestra Asamblea General determinó por absoluta mayoría establecer el mecanismo de reinserción laboral a través de un esquema que tiene dos vertientes, es decir, a través de una empresa de generación y una cooperativa de producción. Se dejó muy claro que el sindicato, una vez más, ha cumplido con todos los compromisos contraídos en la mesa de negociación, aportando todas las propuestas que consideramos viables y que así lo determinó nuestra Asamblea General, a efecto de que el gobierno tuviera frente a sí la determinación de la organización para que cuanto antes se ponga fin a este conflicto que ya lleva más de 5 años, 7 meses. Está muy claro que no es por parte de la organización, no es por parte de el Comité Central, mucho menos puede ser culpa de la Comisión Negociadora y especialmente de nuestro compañero secretario general el hecho de que hasta el momento no se haya firmado el memorándum de entendimiento. No hay que perder de vista, compañeras y compañeros, que el gobierno está buscando, seguirá buscando la manera de cómo darle largas a este fastidioso proceso de reinserción laboral. Por absolutamente nada que tenga trascendencia, el gobierno esgrime pretextos y argumenta que no está en condiciones de tomar la última decisión. Cuantos datos, requisitos, estudios, análisis, propuestas le ha requerido a nuestra organización, le han sido presentadas sin retraso. Y además, en una posición negociadora de parte de nuestro sindicato, con la idea efectivamente de buscar el acuerdo que ponga fin al conflicto. Pero han pasado los días, las semanas, los meses y hasta el momento todavía no tenemos fecha de la firma del memorándum de entendimiento. Y aquí había que comentar algo acerca de lo que significa, por un lado, la elección federal. Como quiera que sea, el gobierno en este momento tiene que cuidar mucho de no hacer movimientos que pudieran repercutir en contra del proceso electoral
por lo que se refiere a su partido, al partido en el poder, es decir, al PRI. Y pensando en no tener contratiempos en el proceso electoral, seguramente que ha implementado ese mecanismo estratégico de dejar pasar el 7 de junio para poder abocarse de lleno a varios asuntos, pero a nosotros nos interesa nuestro conflicto, nos interesa mucho el memorándum de entendimiento ya firmado para la reinserción laboral. Sin embargo, bueno, esa parte ha jugado un papel importante y, por cierto, traemos por ahí una discusión de si hay que ir a votar, no hay que ir a votar, por quién votar, es decir, una serie de elementos que están ahorita en la mesa de discusión, porque lo que sí queda claro y lo que toda la población, absolutamente toda, aunque muchos no lo manifiestan, pero toda la población demuestra estar harta, estar cansada de maniobras, de promesas incumplidas y de una serie de elementos que le han llevado a desconfiar de las instituciones electorales. De tal manera que hay un sector que está llamando incluso a no votar. Y hay otro sector que dice que hay que acudir, pero hay que anular el voto. Y otro sector que dice que ambas opciones no son buenas y que en todo caso habría que ir a votar por el menos peor. Pues yo no veo cuál sea el menos peor. Pero bueno, esa es otra posición. Y por supuesto que todos los partidos se dicen ser la alternativa, la mejor opción, y entonces bueno, el día de ayer ya vimos que se cerraron las campañas y creo que ya vamos a descansar de tanto spot, de tanta verborrea vacía, sin sentido, de tanta promesa malintencionada, manipuladora, y queda entonces para la decisión de la ciudadanía el votar o no votar, y si deciden ir a las urnas, también pues ver por quién lo va a hacer. Pero ese es un punto aparte, porque de lo que se comenta o de lo que estamos comentando ahorita es de nuestro proceso que está inmerso en el proceso electoral federal, pero que afortunadamente nuestro estatuto es de tal manera claro y preciso en los requisitos que han de cubrirse para llevar a cabo la elección como la que en este momento se llevará a cabo, estando en su etapa de campaña. Como dije hace un rato, a partir del día 16 comenzará la votación. Y aquí, en este territorio, en nuestra vida interna, en el proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos que tener muy claro lo que significa acudir o no a votar. Hay también hacia adentro de nuestra organización una corriente de opinión minoritaria, por cierto, zigzagueante, pero existe por ahí una pequeña corriente de opinión en el sentido de que no hay que ir a votar. Unos dicen que no tiene sentido porque no hay planilla contraria, y otros dicen que no acudirán a votar porque todavía no se entregan cuentas decisivas, finales del proceso de negociación. Y nosotros decimos
que no vale ni una ni otra de esas opciones, esas posturas son antiestatutarias. Pero existiendo la libertad de que cada quien actúe según su conciencia, también existe el deber de ser muy analíticos acerca de la problemática que enfrenta la organización y en ese sentido ver qué es lo que más le conviene a la organización. Pensar en el interés supremo de nuestro sindicato y actuar por encima de los intereses particulares. Sabemos que hay algunos compañeros, hemos platicado con algunos de ellos, que recién se jubilaron en la modalidad de renta vitalicia, que están inquietos, molestos incluso, porque el maldito gobierno no les ha cumplido con varios de los rubros que están establecidos en el convenio marco y con algunos aspectos inherentes a la firma del propio convenio individual por el cual obtuvieron la renta vitalicia, como puede ser, por ejemplo, el aguinaldo. Esta cuestión está ahí pendiente. Ha habido momentos en que parece que ya el gobierno se decidió a cumplir con esos compromisos. Tenemos, lo recordarán ustedes, la versión de la dirección de nuestro sindicato, de nuestro compañero secretario del Trabajo, Lalo Bobadilla, y también del camarada Martín Esparza como secretario general, que por lo menos en un par de ocasiones hablaron de la posibilidad de que en una quincena o dos a más tardar podrían estarse ya depositando los cheques para que nuestros compañeros cobraran lo que les corresponde. Sin embargo, sucedieron algunas cuestiones que el gobierno tomó como pretexto para no cumplir con ese compromiso que ya había manifestado y que debido a ello nuestros dirigentes nos comunicaron que ya había un acuerdo y que pronto estaría resuelto ese pago que indebidamente ha retenido el gobierno. Y bueno, ya pasaron meses y meses y ese asunto no se resuelve. Pero siendo un reclamo justo, legítimo, en este momento utilizarlo como argumento para no acudir a las urnas, aparte de que es un acto de chantaje, es una falta a nuestro deber estatutario de acudir a votar. Porque justamente lo que nosotros estamos reclamando depende de la fuerza con que la comisión negociadora llegue cada ocasión que acuda a la mesa de discusión. Aparte, no hay que perder de vista que el gobierno está muy atento a ver cuál es el comportamiento del movimiento de resistencia. Es decir, le está midiendo el pulso al movimiento a través de la actitud que asumimos, activos y jubilados. Ver si es cierto que ya muchos de la resistencia no acuden y tomar en cuenta las opiniones que se vierten, sobre todo en las redes sociales, que ahí, bueno, pues todo el mundo se da vuelo, dice lo que se le ocurre y que seguramente pierden de vista muchos de ellos que sus opiniones no le ayudan a nadie, incluso a ellos mismos, cuando no buscan cómo generar una corriente de opinión que unifique los criterios, que fomente la unidad y que efectivamente a través de ese proceso democrático de discusión lleguemos a conclusiones que nos permitan fortalecer a la comisión negociadora, que nos permitan fortalecer la línea de acción de nuestro sindicato en torno de este conflicto
y presionemos de tal manera que se obligue a las autoridades a que de una vez por todas pongan fin a este conflicto. Pero de repente me parece que estamos pensando que vivimos los procesos electorales en condiciones normales, es decir, cuando todavía no venía este maldito decreto del imbécil borracho y la rata asquerosa que estaba en la Secretaría de Trabajo, el cínico mayor que podemos haber conocido, maldito Javier Lozano, y que bueno, ellos hicieron lo que la oligarquía les mandó, porque como hemos dicho, el ESME les estorba para su propósito de seguirse enriqueciendo. Y no nos damos cuenta que la situación ha cambiado diametralmente, que el golpe mortal que nos dieron no fue lo suficiente para matarnos a todos. Cierto, algunos se murieron porque quisieron morirse, me refiero a los liquidados que lo han perdido todo, pero la heroica resistencia mantiene viva su esperanza de recuperar la fuente de trabajo, y ese es el punto que no debemos perder de vista, que hay condiciones reales para recuperar el trabajo, repito, en el esquema que ya la Asamblea en noviembre del año pasado acordó por unanimidad. Ese elemento es fundamental traerlo a cuenta ahora que hay algunas voces despistadas que pretenden convencernos de que no pasa nada si no vamos a votar. Compañeros, es muy sencillo, no necesitamos profundizar mucho en el análisis para entender que si el gobierno nota nuestra debilidad, si el gobierno observa que flaqueamos, que abandonamos la lucha, que nos rendimos, menos se va a resolver pronto el problema. Y al contrario, si este proceso, si esta elección es contundente, si somos capaces de acudir a las urnas más de los que acudimos el año pasado y hace 2 años, estaremos mandando un mensaje claro y contundente al gobierno de que podrá decir lo que quiera, podremos estar en condiciones difíciles, pero lo que no va a poder hacer es vencernos, sobre todo porque estamos en un proceso que legitima nuestra lucha y que fortalece la negociación a partir de que le vamos a demostrar a propios y extraños que la resistencia y los jubilados que estamos defendiendo al sindicato no estamos dispuestos a perder, y mucho menos estamos dispuestos a que se le siga dando largas a la solución del conflicto, porque estamos decididos a que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que el gobierno no encuentre ya otra salida y a la brevedad posible firme el memorándum de entendimiento y con ello se comience la operación de la reinserción laboral. Pero eso lo vamos a lograr, compañeras y compañeros, si nos quitamos de la mente esa telaraña que de repente nos confunde y le facilita las cosas al gobierno para que le siga dando largas, y por el contrario, demos muestras de claridad en nuestras acciones, démosle muestras al gobierno de que efectivamente estamos molestos, estamos indignados, estamos
cansados de tanta manipulación, de tanta burla, y contestémosle de manera contundente, demostrándole que la heroica resistencia y los jubilados que estamos defendiendo a la organización, ya le estamos dando el ultimátum a partir de que esta votación sea contundente. Ese es el llamado fraternal que les hacemos, compañeras y compañeros, porque no podemos caer en el garlito de aflojar al paso ahora que ya tenemos frente a nosotros los datos precisos, claros, que indican que efectivamente solo falta que se firme el memorándum de entendimiento. Y no olvidemos que la marcha, la última marcha, grandiosa, fuerte, contundente, que terminó en Los Pinos reclamándole al presidente la solución inmediata al conflicto y previniendo de que las acciones del sindicato, al estarse llevando de manera legal, de manera pacífica, no tienen por qué ser motivo para que ponga trabas en este proceso de negociación. Que la organización está acudiendo al llamado de su historia, está cumpliendo con su deber solidario, democrático, combativo, porque esa es una parte sustancial que ordena nuestro estatuto y solamente nos estamos apegando a él. De tal suerte que también este es un mensaje para aquellos timoratos, aquellos compañeros que les da miedo luchar, que le han dicho al secretario general que no le diga tantas cosas al gobierno, que no le reclame tan fuerte porque a lo mejor por eso no cumple, o peor aún, algunos jubilados, ya no le digas tanto al gobierno porque qué tal que nos quite lo poquito que nos está dando. Eso es perder de vista lo que somos, quiénes somos y lo que tenemos, por qué lo tenemos. Es perder de vista la esencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Es ir contra la historia, es ir en contra de los postulados estatutarios que están ahí gracias a nuestros antecesores que pensaron justamente en que algún día habría condiciones de vida, si no excelentes, sí condiciones estables, condiciones de seguridad, de tranquilidad a partir de tener un ingreso digno, sobre todo para los jubilados. Y no fue pidiéndole de rodillas a nadie como se conquistaron cada una de las cláusulas y prerrogativas del contrato. Fue a base de lucha. Por lo tanto, para no perder esas conquistas tenemos que luchar. Y para nuestros compañeros de la resistencia, pues tenemos que luchar porque no podemos confiarnos en el maldito gobierno que fue capaz de despojarnos de nuestra fuente de trabajo. Es decir, que fue capaz de lanzarnos a la calle, a la miseria, con el riesgo para los trabajadores de perder todo, incluso la vida. Y eso nos debe llenar de indignación y de coraje. Y entonces, dándole una pequeña revisada
a la trayectoria de nuestro sindicato y al contenido de su estatuto, encontraremos, compañeras y compañeros, que no nos queda otra más que luchar. No tenemos por qué pedirle a nadie que nos regale cosas. Y a este gobierno y a todos, lo que estamos haciendo, lo que el sindicato está haciendo, es reclamarle que no cumple con los acuerdos que tiene establecidos, que no cumple con lo que mandata la Constitución y sus leyes. Eso es lo que le estamos reclamando. De tal manera que las acciones que el sindicato está llevando a cabo son justamente las tareas que como organización defensora de los intereses de los trabajadores debe realizar. Pero para que tenga éxito y prospere, y además para que nos hagan caso, para que nos respeten, tenemos que ser cuidadosos entonces de nuestra vida estatutaria. Y el estatuto dice que en los años como este, en los años nones, deben elegirse 13 carteras que encabeza la cartera del secretario general. De tal manera, compañeras y compañeros, que en ese proceso estamos, y no hay que perder de vista que si nosotros le restamos fuerza a la dirección, si nosotros no somos contundentes con nuestro voto, entonces la comisión negociadora que encabeza justamente nuestro secretario general no tendrá la fuerza, no tendrá el respaldo claro de la organización para poder avanzar y pronto resolver el conflicto. No nos equivoquemos, no estemos pensando que hay otra opción, no tenemos otra opción. Y si ya cubrimos el requisito de que de manera democrática la mayoría de la organización decidió que nuevamente nuestro compañero Martín Esparza encabece la planilla como candidato a la Secretaría General, lo que sigue es impulsar esa candidatura para que su reelección sea contundente con una abundantísima votación, porque ese será el mensaje que le estaremos mandando al gobierno y que a partir de ahí tendremos la posibilidad de conquistar la última etapa de la negociación con la firma del memorándum de entendimiento. Eso es de manera concreta lo que creo que debemos hacer, compañeros, y a eso los llamamos de manera muy fraternal. Tenemos ya por aquí la fecha de las votaciones, pero las comentaremos una vez regresando del corte, que le pedimos a nuestra compañerita Sati nos haga favor de enviar. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha.
Bien, ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Vamos a comentarles brevemente lo que el inciso A de la fracción primera del artículo 23 de nuestro estatuto establece. En ese inciso está contemplada justamente la jornada electoral, los periodos de votación que en cada una de las divisiones se llevará a cabo. Dice periodo electoral, que el periodo electoral dentro del cual deben los miembros activos ejercitar su derecho de voto se abrirá a las 9 horas del primer día laborable posterior al 15 de junio y se cerrará a las 15 horas del último día laborable anterior al día 28 de junio. De tal manera, compañeras y compañeros, que para la división Alameda, los días de votación serán el 16 y el 17 de junio, martes 16, miércoles 17 de junio. Para la división Cuernavaca serán 3 días y será de el martes 16 al jueves 18 de junio. Para la división Distrito Federal son 9 días y empezarán el martes 16 y hasta el día 25 son de las 9 horas a las 20 horas, pero el viernes 26 es de 9 a 15 horas. Para el Distrito Federal es del 16 al 26 y el viernes 26 la votación se cierra a las 3 de la tarde. Para la división El Oro son 2 días y serán el 16 y el 17 de junio. División Juan Do, 3 días que son el martes 16 al jueves 18 de junio. La división Lechería igualmente del 16 al 18 de junio. La división Necaxa son 5 días que es del 16 de junio al 22. La división Pachuca 3 días que es del martes 16 al jueves 18 de junio. San Ildefonso igualmente del 16 al 18 de junio. Temazcaltepec son 2 días que son los días martes y miércoles 16 y 17 de junio, lo mismo que Tepustepec. Y para la división Toluca es de 5 días que va del martes 16 al lunes 22 de junio. Compañeras y compañeros, ya está en circulación el oficio circular que nos habla de este proceso. Les pedimos que acudamos puntualmente y solamente quiero insistir, compañeras y compañeros, en la gran importancia que tiene que abarrotemos las urnas en este proceso electoral. De tal manera que todos tenemos una tarea fundamental en estos momentos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para convencer a todos los compañeros que más podamos y asistan a votar en los días que ya he mencionado. Vamos a seguir insistiendo en dar a conocer las fechas de votación, pero también todos debemos seguir insistiendo en que es importantísimo que todos acudamos a las urnas. Es fundamental en estos momentos, no pensemos en otra cosa. Yo creo que si nos damos el tiempo para acudir a votar, vamos a tener también muy pronto el espacio en donde conozcamos el momento y la circunstancia en que está el proceso de negociación. No nos desesperemos porque de repente ya pasó una semana y no sabemos nada, estarán yendo a gobernación, no estarán yendo, están al pendiente, compañeras y compañeros, y tenemos
noticias de que pronto se nos estará convocando a Asamblea General para conocer en las condiciones en que está la negociación con la empresa generadora que contratará con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, para saber en qué condiciones está planteada la relación obrero-patronal a través de un contrato colectivo de trabajo. Es fundamental que no perdamos de vista esto, es muy necesario que tomemos en cuenta que justamente el contrato colectivo de trabajo va a ser el instrumento que le regrese la personalidad jurídica a nuestra organización. Es formalizar las relaciones obrero-patronales. Es, como lo hemos dicho tantas veces, taparle la boca al gobierno que a través del SAE nos dice, como si se estuviera burlando de nosotros, que tenemos un sindicato de hecho pero no de derecho. Creo, entonces, compañeras y compañeros, que el hecho de firmar un contrato colectivo de trabajo resuelve tantas cosas como las propias condiciones pactadas lo establezcan. Pero fundamentalmente eso quiere decir que ya recuperamos la chamba, compañeros. ¿Qué más queremos? Ese es el centro del problema. Ese es el verdadero problema que tiene la organización. No desconocemos que para los pensionados y para los jubilados hay problemas sin resolver. Sí, compañeros, ahí están esos problemas. Se han abordado, se ha insistido en que queremos la solución. Hemos exigido al gobierno en las distintas instancias que resuelva ya esos problemas, pero bueno, el gobierno sigue empeñado en no resolver y nosotros no tenemos por qué rendirnos, ni por qué hacerle caso, y mucho menos dejar de luchar. De tal manera, compañeras y compañeros, que con esta votación estoy seguro que vamos a dar ese gran paso, porque también lo tenemos claro y es lógico, resolviendo el centro del problema, todos los demás quedarán resueltos. Tengamos claro eso, compañeros, y quitémonos las telarañas de la cabeza. No estemos pensando de manera contraria a nuestro propio interés. Se requiere de unidad, se requiere de participación, y a eso los convocamos de manera muy fraternal. Estamos en el umbral de la victoria, pero todavía quedan algunos eventos por sortear, algunas cosas que resolver, y una de ellas es que esta votación sea abundante. Bien, compañeras y compañeros, pasemos entonces a otro asunto que ya se refiere más directamente a lo que es la problemática del grupo de jubilados. Hemos estado comentando en reuniones informativas y en reuniones de la Comisión Política. Nuestro representante principal nos ha planteado la necesidad de impulsar algunas actividades porque el problema de los jubilados y los pensionados cada día se agudiza en la medida en que el gobierno insiste en implantar la famosa pensión universal. Hemos comentado muchas veces que solos no podemos, que necesitamos unirnos todos los jubilados y tenemos entonces que pensar en cómo le hacemos para unificarnos. Recientemente recordarán que se llevó a cabo el tercer Congreso Extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, y habiéndose reestructurado, habiéndose cubierto muchas carteras que estaban vacías y sobre todo
una vez que ha sido electo como presidente de la Confederación el compañero Carlos Magariño y vicepresidente el camarada Jorge Herrera Ireta, se han venido una serie de tareas como consecuencia de una nueva estrategia de lucha, de organización y de difusión que ha sido planteada por la dirigencia. Y de tal manera que eso nos debe llevar a reagruparnos, a promover la afiliación de todos los jubilados y pensionados y adultos mayores que podamos a nivel nacional. Para ello se están llevando a cabo una serie de actividades, algunos foros, etcétera, etcétera, pero se está planteando entonces buscar la promoción de una asamblea de jubilados, primero para actualizar los datos, para conocer en qué condiciones estamos y actualizar un acuerdo de asamblea que se llevó a cabo en el 19 de septiembre del 2006, en donde la Asamblea General acordó que los jubilados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas pertenecemos a la Confederación de Jubilados y Pensionados. Ese es un hecho que ya está acordado, ya está establecido. Por lo tanto, tenemos que actualizarlo y promover la afiliación ya con cédulas de no solamente los agremiados al ESME, sino que todos aquellos jubilados y pensionados de la República Mexicana a los que podamos convencer de que se integren a nuestra confederación. Estamos con la idea de que esta asamblea pueda llevarse en el mes de julio. Todavía no se define la fecha, pero pudiera ser entre el 15 y el 22 de julio próximo. Y es importante irla preparando porque en este momento no resultaría muy beneficioso, muy provechoso el que llevásemos a cabo esta asamblea, virtud de que está el proceso electoral y en este momento todas nuestras baterías hay que enfocarlas hacia lo que ya dijimos, debe ser una abundante, una votación contundente. Pero sí, ya tenemos programado entonces que en el mes de julio podríamos llevar a cabo esta asamblea de jubilados, en donde no solamente conozcamos lo relacionado a la Confederación, sino que tratemos muchos otros temas que están pendientes y que urge encontrar una salida, buscar soluciones a la problemática que enfrentamos los jubilados y pensionados, porque además de el establecimiento de la pensión universal que está pretendiendo llevar a cabo el gobierno, nosotros los jubilados de Luz y Fuerza del Centro tenemos un problema severo que hay que enfrentar, que hay que atacar de manera contundente, y para ello requerimos estar organizados y estar perfectamente unidos, porque la situación no es sencilla. Hemos comentado en varios foros y múltiples ocasiones que en el maldito decreto, el artículo 5 dice que el gobierno, a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, hará llegar los recursos necesarios al SAE para que cumpla con las obligaciones contractuales que tiene con los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Pero también dice ese maldito decreto que los recursos provendrán del presupuesto de egresos de la Federación. Esto implica, compañeras y compañeros, que cada año tenemos que ir a limosnear para que la Cámara de Diputados tenga bien asignar una partida presupuestal en el ramo 19 para el pago de nuestra cuota diaria de jubilación, el pago de nuestra catorcena. Y ese
no es un problema menor. No es como muchos ingratos despistados dicen, no me hace nada, el gobierno está obligado a pagarme. Ahí lo dice el decreto. Pues sí, compañeros, la Constitución establece que no a nadie se le puede arrebatar con las armas en la mano su trabajo, y bueno, nos quitaron con las armas en la mano, con el ejército, nos quitaron nuestra fuente de trabajo. Díganme ustedes, compañeros jubilados, ¿cómo podemos confiar en un gobierno que con todas estas reformas está legitimando el despojo que desde hace mucho tiempo vienen haciendo de los derechos a la clase trabajadora? Han acabado con la seguridad social, han echado por la borda las conquistas de la revolución. El artículo 123 constitucional ha sido mutilado en todo aquello que se refiere a las prestaciones, a las prerrogativas, a los derechos de la clase trabajadora. La reforma a la Ley Federal del Trabajo última no es otra cosa más que acabar con el estado de bienestar que trajo consigo la revolución y quedó establecido en la Constitución de 1917. Y si ya nos despojaron de todo ello, díganme, compañeros jubilados, si no nos van a poder despojar de nuestra cuota diaria de jubilación. No lo lograrán, de esos también estoy seguro, no lo lograrán, pero solamente si luchamos. De tal manera que para profundizar en el análisis del problema, para discutir sobre las alternativas de lucha que nuestra organización tiene que llevar a cabo, también estamos planteando la realización de un foro que se pueda llamar en defensa de nuestra cuota diaria de jubilación. Ese foro pensamos que podría estarse celebrando en el mes de agosto, porque es importantísimo ir preparando el terreno para cuando llegue la iniciativa de presupuesto a la Cámara de Diputados y entonces nosotros estemos en condiciones de garantizar que esa instancia legislativa respete y conserve nuestro derecho a la cuota diaria de jubilación que tenemos plasmado en la cláusula 64. Si bien son derechos adquiridos, irrenunciables e imprescriptibles, lo cierto es que el gobierno le importa muy poco las características que tengan los beneficios establecidos en los contratos colectivos de trabajo para los obreros y para los jubilados. Lo cierto es que no hay otra solución que no sea la que arroje la lucha de la organización. Entonces, compañeras y compañeros, no olvidemos que tenemos que luchar, tenemos que movilizarnos y para el mes de agosto estamos planteando llevar a cabo ese foro. Esto lo ha comentado nuestro camarada prosecretario de Jubilados, que junto con nuestro representante principal nos han pedido que difundamos estos propósitos para ir haciendo conciencia de la enorme importancia de toda nuestra participación en defensa no solamente de nuestro sindicato, no solamente de la resistencia, sino en defensa de nuestros propios intereses. Y es que todo esto tiene que ver con la necesidad de mantener vigente a nuestro glorioso ESME. Por ello decimos que juntos estamos obligados a hacer todo nuestro esfuerzo, primero para la reinserción laboral, porque eso nos dará
la vigencia de nuestro sindicato a través de la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y entonces, con la fuerza de la organización, podremos luchar en mejores condiciones, y no solamente para los que no se liquidaron, no solamente para los trabajadores en activo, sino en defensa del grupo de jubilados. Eso es claro, compañeros, tal manera que es muy importante seguir participando, es muy importante que no aflojemos el paso, y es fundamental entonces cumplir con nuestro deber estatutario, no solamente de aportar nuestra cuota sindical, sino de participar en la lucha activamente para poder lograr esta importante tarea, esta intención de salvaguardar nuestros derechos adquiridos, de hacerlos respetar frente a un gobierno neoliberal que lo que menos le interesa es respetar los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido es que llamamos a la unidad, a la participación, porque con nuestra asamblea primero, con el foro después, estamos en el propósito de que para el día 2 de septiembre, una vez que ya haya iniciado el periodo ordinario de sesiones del Congreso, estemos impulsando una iniciativa de ley para la recuperación de nuestros fondos de pensiones, para la reestatización de nuestros fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir? Es recuperar, arrebatarle a la oligarquía, arrebatarle a los banqueros ese fondo de pensiones que los está haciendo multimillonarios, causando la desgracia y la miseria para todos los jubilados y pensionados de la República. Tiene mucho que ver entonces este proyecto, que como ustedes pueden notar, se refiere exclusivamente al grupo de jubilados de manera particular, pero todo pasa, compañeros, por mantener la vigencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es que insistimos en que no podemos abandonarlo en este momento, ni en ninguno, pero en este momento en especial, porque es cierto y hay que creérnoslo, de que si hacemos lo necesario para vencer en las próximas fechas, en los días cercanos, estaremos viendo ya que nuestros camaradas que se mantienen en heroica resistencia recuperen su trabajo. Eso es nuestra principal tarea, nuestra principal aspiración, y por lo tanto estamos en la circunstancia de llamarlos a todos los eventos, y por aquí nos pasan el dato que no vamos a omitir, desde luego, porque es muy importante, compañeras y compañeros, que el próximo viernes por la mañana en Lechería, en la división Lechería, estará la presentación de la planilla 11 de octubre, pero de manera contundente debemos hacer nuestra presentación de la planilla 11 de octubre a las 5 de la tarde en Lomas de Atizapán. Hay carteles y hay señalamientos del lugar donde se va a llevar a cabo el evento. Lo que es muy importante, compañeras y compañeros, es que acudamos todos. El llamado es para la resistencia, para todos los jubilados. Y es algo importante, sobre todo, porque ahí también hay una fuerte pelea por todos aquellos que se liquidaron, que no tienen otra cosa que hacer más que odiar a la organización que les dio todo lo que tuvieron, y no se cansan de maldecir a el Comité Central
pero sobre todo al secretario general Martín Esparza, porque a él lo culpan de haberlos despojado de su trabajo. Cosa más falsa, pero bueno, ¿qué podemos esperar de aquellos que sin ningún pudor se entregaron a las manos del Estado, a las manos del gobierno, cuando fueron de rodillas a recoger la limosna del suelo donde se las aventaron? Ahí creo que con ese acto entregaron la dignidad y por eso hablan de tal manera como si hubiéramos sido enemigos, porque no alcanzan ni alcanzarán a comprender que ese fue un golpe que el gobierno nos dio justamente para acabar con esta gloriosa institución sindical. Pero los que estamos aquí, la heroica resistencia y los jubilados que somos auténticamente trabajadores sindicalistas, bien nacidos, bien formados en la lucha sindical, que hacemos acopio de las enseñanzas de esta gloriosa organización, estamos dispuestos a seguir luchando, a seguir dando la pelea, no solo para recuperar nuestra fuente de trabajo, no solo para defender nuestros derechos adquiridos de los jubilados, no solo para exigirle al gobierno y resuelva lo más pronto posible todo lo que queda pendiente de pagarle a nuestros compañeros jubilados en renta vitalicia, sino porque nuestra tarea fundamental, más allá de recuperar a nuestro glorioso SME, es recuperar la industria eléctrica para el pueblo de México, compañeras y compañeros. Con esto hemos terminado el programa de hoy. Queremos agradecer cumplidamente el favor de su atención y les pedimos que sean felices, muy buen provecho, buenas tardes y nos vemos el próximo lunes en su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Muchas gracias. Programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en construcción.